Buenas tardes a todos. El micrófono funciona bien. Yo me puedo escuchar, así que ustedes me escuchan. Es una bendición estar aquí. Tengo que confesar que tuve que meter el material de 2 horas en solo una, así que no voy a perder tiempo con preámbulos, ya que tenemos mucho por cubrir esta tarde. Si tienen una Biblia, les invito a abrirla en 2 Timoteo capítulo 4 y empezaremos con el texto que me fue leído cuando fui ordenado como pastor adventista del séptimo día en 1991 en la conferencia de Dakota. Me acuerdo muy bien aquel día. El presidente Dan Shelton me leyó estas palabras como un encargo a un joven ministro del Evangelio. Y me he tomado ese cargo muy en serio. Quiero leer esto y luego vamos a orar. 2 Timoteo 4:1. Pablo escribió al joven Timoteo y le dijo: Te encargo pues delante de Dios y del Señor Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos en su aparición y en su reino, predica la palabra. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, desempeña a la perfección tu ministerio. Vamos a orar juntos. Querido Padre, Padre Celestial, tú sabes cuán grande es esta cuestión y me siento tan pequeño y esto es tan grande y te ruego, todos te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que tú hables de tu trono a través de mis labios, a tu iglesia, a tu pueblo, para ayudarnos a comprender la realidad de este problema y ponernos al lado de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, que dio todo para nosotros cuando sacrificó su vida en la cruz. En el precioso nombre de Jesús te rogamos. Amén. El título está en la pantalla: La Iglesia Emergente, controversia dentro del Adventismo. El último libro de la Biblia, y yo considero este como siendo la Santa Biblia, y supongo que ustedes también, el último libro de la Santa Biblia se llama el libro de la Revelación. Y el primer versículo de este libro, lo vemos en la pantalla, capítulo 1, versículo 1, nos dice que este libro es la revelación de ¿quién? Es la revelación de Jesús mismo, correcto. Jesús recibió esta revelación de su Padre y Él nos reveló este libro a nosotros. Y este es su libro, el último libro de la Biblia. Y cuando estudiamos la Revelación, capítulo 14, que es el corazón del libro de la Revelación, encontramos 3 mensajes que fueron enviados por Cristo Jesús mismo. Enviados a este mundo mediante 3 ángeles, los mensajes de los 3 ángeles. La Revelación 14, 6, 16 nos dice que estos mensajes llegan justo antes del retorno de Jesús. El versículo 10 y luego el 12 y justo después el retorno de Cristo. Y se nos dice que los mensajes de los 3 ángeles representan el último mensaje de advertencia para un planeta moribundo. Repasemos brevemente. El primer mensaje nos dice que estos mensajes deben llegar a todo el mundo. Ellos anuncian que vivimos en la hora del juicio, revelan el Evangelio eterno y llaman a la humanidad a adorar al Creador del cielo y la tierra. El segundo ángel habla sobre la caída de Babilonia y la importancia de salir de ella, de Babilonia. Y el tercer ángel habla de la bestia y de su imagen y su marca y las consecuencias que van a soportar los que recibirán esa marca. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Comprenden? Está en la Biblia, en el libro santo de Dios. Y yo creo en su libro con todo mi corazón. El libro de la Revelación, capítulo 19, versículo 10, nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, que Dios ha dado un don,
un don del Nuevo Testamento a su pueblo que vive cerca del fin del tiempo. Los adventistas del séptimo día creen que Jesús dio este don a una mujer llamada Ellen White. Yo me he convertido al cristianismo en el año 1979 leyendo el libro El deseado de todas las gentes, que Ellen White escribió sobre la vida, el sufrimiento y la muerte y la resurrección de Jesús. Ese libro cambió mi vida. Y sé que el Señor habla a través de ese libro. Los adventistas creen que los escritos de Ellen White son designados por el Señor para exaltar la Biblia, las Sagradas Escrituras, a exaltar a Jesús, y que Dios habla a través de esos escritos no solamente a los adventistas, sino que también al mundo. Y Él está realmente obrando estos días hablando a través de esos escritos de Ellen White para ayudar a su iglesia a mantenerse en el camino correcto, para mantenernos en la verdad y ayudarnos a comprender la Biblia. El volumen 9 de los testimonios dice, en un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y portadores de luz. A ellos le ha sido confiado transmitir la última advertencia para un mundo que perece. Sobre ellos brilla la maravillosa luz de la palabra de Dios. A ellos le ha sido confiada una obra de la mayor importancia, proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. No existe ninguna obra de tal grande importancia. Nada deben permitir, nada que pueda desviar su atención de ella. ¿Suena esto serio? Estas palabras me impresionaron. He estudiado los mensajes de los tres ángeles por 35 años, desde cuando he decidido ser cristiano en 1979. Más abajo tenemos otra cita de los primeros escritos. Estos mensajes, se refiere a los mensajes de los tres ángeles, me fueron representados como un ancla para el pueblo de Dios. Los que los comprenden y aceptan estarán guardados para no ser arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Eso también me impresionó. No quiero ser arrastrado por ningún engaño de Satanás. ¿Qué tal ustedes? Creo que estamos todos de acuerdo en eso. Así espero. Todos nosotros queremos seguir a Jesús. La conclusión de los mensajes de los tres ángeles se encuentra en la Revelación 14:12. Lo tenemos en la pantalla. Lo tengo en mi Biblia. Lo he leído tantas veces y lo voy a leer otra vez. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que ¿hacen qué? Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, otra vez deseo acentuar claramente, esta Biblia, esta Santa Biblia, no es una Biblia adventista. Este es el libro de Dios. Este versículo se encuentra en el libro de Dios, llamado la Revelación. Estas palabras son inspiradas por el Señor Jesús mismo a través del Espíritu Santo, dándonos su palabra. Y estas escrituras nos dicen que Dios tendrá un pueblo que hará dos cosas. Ellos van a guardar los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, y van a tener la fe de Jesús. Es decir, tendrán la ley y tendrán a Jesús y al Evangelio. Y la fe tendrán las dos cosas descritas aquí. Si estudiarán la historia de los adventistas del séptimo día, descubrirán que en el año 1888, y ahora voy a leer una cita, el Señor en su gran misericordia ha enviado un más precioso mensaje a su pueblo mediante los hermanos Waggoner y Jones. Y pueden ver una foto de Alonzo Trevier Jones y otra de Joseph Waggoner. Ellos fueron los dos grandes protagonistas en la sesión de la Conferencia General de 1888 de Minneapolis, en Minnesota, hace mucho tiempo. Una importante sesión general, y estos dos hombres hablaron y exaltaron a Cristo Jesús. Ellos transmitieron el mensaje de la justicia de Cristo y sobre cómo es Él nuestro Salvador y cómo su evangelio y su amor y su gracia son conectados con la ley e inseparables. Tenemos otra cita en la pantalla. 2 años antes de la sesión de Minneapolis, Ellen White fue visitada por un ángel en Suiza y ella escribió: dijo mi guía, el ángel le habló y le dijo, hay más luz todavía para brillar de la ley de Dios y del evangelio de justicia. Este mensaje comprendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu alumbrará la tierra con su gloria. Aleluya. Les digo sinceramente,
Fui tan impresionado por este mensaje, he estudiado hice investigaciones sobre esto y estoy convencido de esta declaración que el Evangelio de justicia y la ley de Dios son inseparables y que este mensaje unido, cuando es realmente comprendido, tendrá tanto poder y tanta luz que toda la tierra será alumbrada con la gloria de Dios. Os quiero mostrar algo. Necesito un amigo para ayudarme. Solo brevemente, porque tengo tanto que contarles, pero he traído esto conmigo desde el norte de Idaho. Estas son 2 tablas de piedra maciza. He escrito un libro sobre la historia del mensaje de la Minneapolis y sobre el mensaje de la justicia de Cristo, y he traído esto solo para mostrarles la santidad de la ley de Dios. Según acabamos de leer, la ley de Dios debe ser combinada con el mensaje de la justicia de Cristo. Toma la toalla roja y ponlo sobre una de las tablas de piedra. Bien. Lo que quiero decir es que cuando estudiamos realmente la ley de Dios, que la Biblia dice que es una ley de amor, una ley de generosidad, si la estudiamos atentamente nos muestra que todos somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y la sangre de Jesús corrió en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados que transgredieron la ley de Dios. Ahora pon la toalla blanca aquí y quiero ilustrar que la ley de Dios y la sangre de Jesús y el manto blanco de su justicia es el mensaje para este momento en la historia de la humanidad. Jesús anhela perdonar nuestros pecados, poder entrar en nuestros corazones, darnos su justicia, porque Él guardó la ley perfectamente y Él dio su vida para nuestros pecados que quebrantaron la ley de Dios. Quisiera decir que la ley es como un espejo y Jesús es el jabón, solamente para hacer eso muy sencillo. La ley nos declara culpables y Jesús es nuestro Salvador. Él nos limpia, nos viste con su blanco manto de justicia, entra en nuestros corazones si confiamos en Él y nos entregamos completamente, y si nos arrepentimos completamente y tenemos fe completamente en Jesús, Él entra en nuestros corazones mediante su gracia, amor y poder, y Él puede escribir esta ley en nuestros corazones, puede cambiar nuestras vidas y nos puede habilitar para convertirnos en guardadores de los mandamientos en un mundo que ha sido destruido por el pecado. Este es el mensaje de momento. Gracias, Alan. Te veo capaz de manejar esto. He escrito un libro sobre este tema titulado Cristo Nuestra Justicia, y también he presentado una serie en la última convención ASI en Michigan. La podéis encontrar en Audioverse. Son 3 presentaciones y espero que esta charla, mi esperanza y mi oración es que la gente de todo el mundo pueda redescubrir el poder del mensaje de Cristo y su justicia. Estoy convencido que este es el mensaje que todos nosotros necesitamos en estos momentos. Ahora vamos a seguir con la siguiente cita que viene de Obreros Evangélicos. Página 169. Si tenemos el espíritu y el poder del mensaje del tercer ángel, debemos presentar la ley y el evangelio juntos, porque van unidos. Así como un poder desde abajo está incitando a los hijos de desobediencia a anular la ley de Dios, esto es lo que hace el diablo, y a pisotear la verdad de que Cristo es nuestra justicia, un poder de lo alto está influyendo en los corazones de los que son leales para que ensalcen la ley de Dios y a Jesús como Salvador completo. ¿Comprenden? La ley y el evangelio combinados en el mensaje del tercer ángel. Y continúa. A menos que el poder de Dios penetre en la experiencia del pueblo de Dios, las teorías e ideas erróneas tomarán captivas las mentes. Cristo y su justicia se perderán de la experiencia de muchos y su fe quedará sin poder ni vida. Lo que dice aquí es que si nosotros perdemos el mensaje de la justicia de Cristo, si sacamos eso de nuestra experiencia cristiana, entonces el resultado será que vamos a ser blancos perfectos para los engaños del diablo. Esto es lo que nos dice esa declaración. Ahora, permítanme ofreceros un poco de historia. Durante la época de 1888, muchos en nuestro pueblo fueron bendecidos por el mensaje de la justicia de Cristo. Surgieron grandes reavivamientos. El diablo estaba absolutamente enojado, porque él no quería que este mensaje llegue al mundo, sabiendo que si eso ocurriría, sus días estarían contados. Y él sabe, y él está mirando el fin del milenio y sabe hacia dónde se dirige.
Así que él intenta impedir este mensaje con todo su empeño satánico. Y lo que hizo fue que muy corto tiempo después de la conferencia de Minneapolis, unos pocos años después, debido a que el mensaje no encontró plenamente aceptación entre nosotros como pueblo, como debería haber ocurrido, lo que pasó fue que él introdujo una falsificación. El diablo introdujo una falsificación a través de uno de los más respetados adventistas del séptimo día del mundo, llamado el Dr. John Harvey Kellogg, médico y director del sanatorio de Battle Creek, Michigan. Él escribió un libro llamado El Templo Viviente, que fue publicado en 1903 y conteniendo una carga combinada de verdad y mentira. Esto es lo que Ellen White escribió en 1903 sobre ese libro. No necesitamos el misticismo contenido en este libro. Los que contemplan estos sofismos se encontrarán ellos mismos en una posición donde el enemigo podrá hablar con ellos y conducirlos lejos de Dios. Se me ha mostrado que el autor de este libro se encuentra en un falso camino. Ha perdido de vista las verdades características para este tiempo. No sabe hacia dónde tienden sus pasos. Recuerden eso porque vamos a volver aquí. Kellogg había recibido la verdad en 88 mediante el mensaje de la justicia de Cristo, pero con el paso del tiempo él perdió este mensaje y se convirtió en un canal para uno de los más grandes engaños que golpearon el adventismo. Él perdió de vista las verdades características. Sigamos con la cita. El templo viviente contiene el alfa de estas teorías. Sabía que la omega seguirá poco tiempo después. Y temblé por nuestro pueblo. Entonces oí una voz que decía, ¿dónde están los atalayas que deberían estar de pie sobre las murallas de Sión? ¿Están durmiendo? Este fundamento fue construido por el obrero maestro y soportará la tormenta y la tempestad. ¿Permitirán ellos, el pueblo y los atalayas, que este hombre presente doctrinas que nieguen la experiencia pasada del pueblo de Dios? Ha llegado el tiempo de actuar decididamente. Este fue el consejo transmitido por la profeta de Dios allá en 1903, mientras que los engaños estaban entrando entre las filas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Había mucha historia detrás de esto, mucha historia. En 1901, solo un poco antes, en el volumen 8 de los Testimonios, página 98, Ellen White escribió: «Siento terror en mi alma cuando veo en qué estado crítico ha llegado nuestra casa publicadora. Las imprentas en la institución del Señor han estado imprimiendo las teorías del romanismo y de otros misterios de iniquidad que destruyen alma. Las oficinas deben ser purificadas de este material inaceptable». Lo que pasó en aquel entonces fue que la Review and Herald y la Pacific Press eran instituciones públicas. Y básicamente lo que ocurrió, especialmente con la Review, fue que se decidió comenzar a hacer obras comerciales. Además de imprimir nuestra literatura, ellos intentaban ganar más dinero haciendo comercio. Y muchas de las publicaciones comerciales que sacaban de la imprenta contenían las doctrinas destructoras de alma del catolicismo y otros misterios de iniquidad. Y Ellen White estaba muy preocupada por el pueblo y dio un mensaje de advertencia, pero tristemente el mensaje fue despreciado. El mensaje fue desentendido y la fatídica noche del 30 de diciembre de 1902, Ellen White vio un ángel con una espada de fuego sobre Battle Creek y un incendio se encendió y la Review and Herald ardió completamente como juicio de Dios. Es muy relevante que dentro de la casa publicadora, en la sala de la imprenta, listo para la impresión, adivinen qué libro estaba aquella noche. El libro El Templo Viviente. Justo ahí en la sala de la imprenta, esperando ser impreso en la noche del incendio. Una noche muy triste aquella, cuando el juicio de Dios cayó sobre Review and Herald. Vamos a hablar brevemente de Roma. Existen muchos católicos sinceros en este mundo. Y creo que habrá multitud de ellos en el cielo por la gracia de Dios. Creo eso sinceramente. Los adventistas del séptimo día creen esto. Nosotros no creemos que somos los únicos cristianos en este mundo, pero es un hecho también que conforme a la Biblia y conforme al espíritu de profecía, Roma es un lugar peligroso.
El libro La Gran Controversia, El Conflicto de los Siglos en español, la página 103 habla de los errores de Roma. En la misma página se habla de las tinieblas del romanismo. Una cita del libro Eventos de los Últimos Días, página 133, nos dice que Roma nunca cambia. Roma no cambia. Las señales del tiempo de 19 de febrero de 1894 dice: vamos a insultar al Dios del cielo y después de librarnos del yugo romano, colocarnos de nuevo nosotros mismos en la esclavitud de este poder anticristiano. Hay mucho error en Roma. Otra cita más, en la Gran Controversia, página 645, tenemos una predicción sobre el futuro. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través del abismo para coger la mano del espiritismo. Ellos tenderán las manos sobre el abismo para estrechar las manos con el poder romano. Aquí tenemos a los protestantes uniéndose con el espiritismo y con la iglesia romana. Y esta triple alianza tendrá un papel principal según acercamos el fin del tiempo. Esta es la predicción que tenemos en el libro La Gran Controversia. Y la Biblia nos dice en la Revelación capítulo 13, versículo 3, que todo el mundo se maravillará en pos de ¿quién? En pos de la bestia. Hermanos y hermanas, la bestia es todavía una bestia. La Biblia dice la verdad y eso es lo que nos está revelando. Y cuando uno estudia esto atentamente, va a encontrar que los adventistas del séptimo día creen lo que los protestantes solían creer, que la bestia es un símbolo de la iglesia romano-católica. ¿Y qué tiene eso que ver con la iglesia emergente? Todo eso fue el fondo preparativo para que podamos entrar en nuestro tema, la iglesia emergente. ¿Qué es la iglesia emergente? He escrito un pequeño libro llamado La trampa de la iglesia emergente, evita el anzuelo, disponible en la web de Whitehorse Media. Junto con Dave hemos hecho una serie de televisión sobre el mismo tema, está disponible en DVD, y este librito explica. El 8 de julio de 2005, un documental de PBS definió la iglesia emergente como un movimiento cada vez mayor que está repensando qué aspecto deberían tener el cristianismo y la iglesia en la cultura contemporánea. En pocas palabras, uno de los slogans de la iglesia emergente es que todo ha cambiado y que todo debe cambiar. Básicamente dicen que el mundo en que vivimos hoy es tan radicalmente distinto de los tiempos pasados que la tecnología y la internet, YouTube y todo lo demás, nuestra sociedad, que ellos llaman la sociedad postmoderna, ha cambiado de manera tan drástica que a fin de ser relevante la iglesia cristiana y poder alcanzar esta generación, la iglesia pues debe cambiar también. Un cambio sustancial. Un cambio fundamental en todos los aspectos para que sea relevante. Personalmente creo que sí, la iglesia de Cristo debe ser relevante. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? La iglesia necesita ser relevante, pero les puedo decir que existen muchas cosas que no han cambiado. La Biblia no ha cambiado. El pecado no ha cambiado. El diablo sigue siendo el diablo. El evangelio no ha cambiado. La naturaleza humana no ha cambiado. Los mensajes de los tres ángeles no han cambiado. La profecía bíblica no ha cambiado. Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Jesús jamás cambiará. En el medio de la diversidad existen 4 características básicas para el movimiento Iglesia Emergente, que es un movimiento interreligioso, interdenominacional, interespiritual, reuniendo todo lo que existe alrededor. Veamos las 4 particularidades. Es muy débil en mantener la sana doctrina. La importancia de cumplir la palabra de Dios conforme a los principios de Dios. La iglesia emergente es muy débil en esto. Segundo, es muy ecuménica. Ellos quieren cooperar con y unirse con todo tipo de, no solo iglesias cristianas, sino con todas las religiones del mundo. Son muy ecuménicos en sus prácticas, con religiones como hinduismo, budismo e incluso con Wicca. Número 3. Enfatizan la importancia de intentar experimentar la divinidad mediante lo que ellos llaman disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales místicas que fácilmente abren las puertas ocultas a los engaños satánicos y a la falsa espiritualidad, a la invasión de los demonios.
Y número 4, ellos niegan, ignoran y rechazan completamente el significado de las profecías bíblicas. Estas son las tendencias generales del movimiento Iglesia Emergente. Y vamos a ver el diagrama que de hecho parte del jardín de Edén, cuando la serpiente le dijo a Eva que si comerá esa fruta, tus ojos serán abiertos y no vas a morir y vas a darte cuenta que en realidad eres Dios tú misma. Ahí van las huellas de este engaño, atrás en el Edén. Esas mentiras prepararon el camino para el paganismo y el misticismo oriental a lo largo de la historia. Esas mentiras fueron asimiladas por la Iglesia romana, el misticismo romano católico. Y a través de la iglesia emergente, esas ideas abrieron las puertas de las iglesias protestantes del mundo protestante. Y estoy aquí tristemente, increíblemente, para demostrarle esta noche, le voy a demostrar esto, que consiguieron entrar y están obrando también en la iglesia adventista del séptimo día. Y esas personas son muy peligrosas. Y voy a empezar esta historia con un artículo que apareció el 3 de febrero de 2004 en la red de noticias adventistas, la ANN. Tenemos el artículo en la pantalla. La ANN publicó: las iglesias locales aumentan su enfoque en la formación espiritual. No sé si se puede ver eso. Voy a leer. La formación espiritual es el tema que fue planteado por muchos pastores y líderes de la iglesia en un cada vez mayor número de denominaciones cristianas. Así que empiezan por decir que este es un asunto interesante entre muchos pastores y en muchas iglesias. Y eso es verdad. Y siguen diciendo que un llamado de despertar llegó a la iglesia adventista del séptimo día como resultado de una encuesta de 2002 que demuestra que nosotros como pueblo somos fuertes en la doctrina, pero débiles en la experiencia cristiana. Este artículo prácticamente dice que debido a nuestra debilidad en la experiencia cristiana y que así como son muchas iglesias cristianas en el mundo protestante, necesitamos aprender de ellos y movernos hacia algo llamado formación espiritual a fin de resolver este problema. Otra cita del artículo dice: hoy este asunto es recibido con seria importancia en las instituciones adventistas y también en las iglesias locales. Aunque la iglesia no tiene un programa educacional acreditado en la formación espiritual, en ninguna de sus escuelas teológicas se puede observar que este tema se ha vuelto muy común en el mundo contemporáneo. Y es así, esto es lo que pasa en el mundo. La formación espiritual no es una idea o un concepto nuevo, si muchos protestantes están en el mismo barco. Nosotros solo redescubrimos esto, dijo el Dr. John Dibdall, el presidente del colegio Walla Walla, una institución adventista del estado de Washington. Y añadió él: la iglesia adventista tiene mucho trabajo por hacer en esa dirección. Él dice básicamente que tenemos que recibir la formación espiritual al igual que las otras iglesias protestantes. Y el artículo sigue diciendo: la Iglesia Adventista Mundial ha creado la Junta Internacional para la Educación Teológica y Pastoral en septiembre de 2001, designada para promover orientación global y estándares para los instructores profesionales de pastores, evangelistas, teólogos, profesores, capellanes y otros empleados de la Iglesia involucrados en la formación pastoral y religiosa o en la formación espiritual en todas y cada una de las iglesias inscritas en las 13 regiones alrededor del mundo. Por lo tanto, aquí se explica que la formación espiritual es algo hacia que la iglesia adventista necesita dirigirse, porque necesitamos llegar también a ser fuertes en la experiencia religiosa, no solamente en la doctrina. Ese artículo fue publicado en 2004. 5 años más tarde, en 2009, una organización llamada Lighthouse Trail, que es un grupo de investigadores cristianos muy cuidadosos, que habían observado y estudiado atentamente los avances de la iglesia emergente dentro del cristianismo, publicaron un artículo en 2009 titulado "Un seminario adventista del séptimo día integrando la espiritualidad contemplativa emergente en su programa de doctorado". Por alguna razón, este grupo Lighthouse Trail nos estuvo observando muy atentamente, monitorizando lo que estaba ocurriendo en nuestra iglesia.
Y justo al inicio de este artículo, ellos citan el artículo de ANN que acabamos de ver de la Agencia de Noticias Adventistas. Así que aquí hay un grupo de personas que no son adventistas, que están leyendo el artículo de una agencia de noticias adventistas y observan lo que pasa dentro del adventismo y advierten que la espiritualidad contemplativa avanza justo en el corazón de la iglesia adventista, porque se trataba de la Universidad de Andrews, la más prominente de nuestras instituciones educativas. Y en el mismo año 2009 fue publicado un folleto por el seminario Andrews. Y esto llamó la atención del Lighthouse Trail. Lo tenemos en la pantalla, anunciando un nuevo doctorado en el Ministerio de Contemplación, con el título Discipulado y Formación Espiritual, en la Universidad de Andrews, en 2009. He leído el folleto, está enumerando los requerimientos del curso, un montón de requerimientos, incluyendo en el número 4 el libro de John Dibdall, Hambrientos, satisfaced el hambre de vuestra alma, sobre el cual vamos a hablar enseguida. Y recuerden que John Dibdall es el que fue citado en las noticias de ANN diciendo que tenemos un montón de trabajo para hacer en esta dirección. Aquí tenemos una imagen de aquel mismo folleto de la universidad que fue involucrado en el seminario y ahí podemos ver el nombre de John Dibdall como uno de los autores recomendados. Había muchas más personas en esta lista y quiero dejar muy claro que no estoy diciendo que todos los que figuran ahí están implicados en la formación espiritual. No os digo eso en absoluto. Uno de los hombres en esa lista es el Dr. Richard Davidson, hacia el cual tengo un gran respeto. Él ha sido uno de mis profesores favoritos en el seminario cuando estudiaba ahí en 1983 hasta 1985, y el Dr. Raymond Hames también, y William Shea, y otros buenos profesores que me enseñaron cuando yo estudiaba en Andrews, preparándome para el ministerio pastoral. Pero este programa, si lo miramos atentamente, dice que empezó en el febrero de 2010. Me acuerdo aquella fecha y se especifica que estaba preparado para el periodo de 4 años, 2010-2013. Este es el folleto que fue publicado en 2009 anunciando el próximo curso del seminario que empezó en 2010. Es muy significativo que a los 5 meses del inicio de este programa en la Universidad de Andrews, el presidente, en realidad Ted Wilson fue elegido presidente de la Conferencia General. En 25 de junio de 2010, él presentó su discurso de inauguración y esto es lo que dijo: manténgase alejados de las disciplinas espirituales no bíblicas y de los métodos de formación espiritual que tienen sus raíces en el misticismo, tales como la oración contemplativa, la oración centrada, y del movimiento Iglesia Emergente en el cual son promovidas. Yo no estoy aquí para hablar en la defensa del hermano Ted Wilson, y creo que él es muy capaz de hacer eso para sí mismo, pero eso me muestra que lo que había pasado en Andrews estaba bajo su observación. Él conocía ese problema y la disputa que empezaba a sentirse dentro de la iglesia. Por eso lanzó la advertencia a los 5 meses después de que este programa había empezado en la Universidad de Andrews. Aquí tenemos una foto de Dennis Fortin, el ex decano en la Universidad de Andrews. Pasados 7 meses del discurso del presidente Ted Wilson, Dennis escribió un documento en el cual respondía a las preocupaciones que existían en relación con la formación espiritual en su universidad. Y os quiero decir algunas cosas, como información particular o adicional. Yo y Dennis fuimos buenos amigos. No lo he visto desde hace mucho tiempo, pero hemos estudiado juntos en el seminario de Andrews. Nos hemos graduado en el mismo año. Tuvimos los mismos profesores. Él es un tipo muy simpático y cuando me lo acuerdo, siempre me acuerdo su semblante feliz cuando estábamos ahí en la Universidad de Andrews juntos.
Y aquí tenemos su respuesta en enero de 2011. En respuesta sobre la enseñanza de espiritualidad bíblica en la Universidad de Andrews de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y solo voy a leer el texto destacado. Recientemente, el Seminario Teológico Adventista de la Universidad de Andrews de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se ha encontrado bajo el examen por ofrecer cursos de formación espiritual a los alumnos. Comprenden dónde está apuntando, ¿no? Tenemos el artículo de Lighthouse Trail, tenemos el discurso del presidente Ted Wilson y ahora él básicamente dice que ellos lo estaban observando, estaba bajo el escrutinio. Y dice, la formación espiritual es un término académico utilizado para describir cursos o temas que tienen que ver con el desarrollo espiritual y el crecimiento de la fe. Cuando usamos este término, nosotros decimos que ofrecemos clases con bases bíblicas que se concentran en la vida espiritual de nuestros alumnos. No deberíamos hacer esto y nada menos para el crecimiento de la fe, pero para evitar cualquiera futuras confusiones, hemos decidido cambiar el nombre de nuestros cursos y referirnos a ellos como espiritualidad bíblica. Esperamos que esto va a ayudar a aliviarse las sinceras preocupaciones de algunas personas. Os rogamos a acompañarnos en oración para el crecimiento espiritual de nuestros alumnos en nuestras instituciones adventistas. Dennis Frottin, decano. Esto fue publicado en enero de 2011 y estoy impresionado del hecho que él reconoce aquí que existían algunas sinceras preocupaciones relacionadas con lo que ocurría en el seminario teológico. ¿Comprenden? Este fue su sincera declaración. Esto fue lo que él escribió. Permítanme compartir algo con ustedes. Cuando acabaron estos 4 años de aquel programa intensivo de Andrews, en la Conferencia General de los Jóvenes de 2013, hubo otro seminario dirigido por otro hombre de la Universidad de Andrews. Se trata de John Jovan Markovic, profesor de Historia y Ciencia Política de la Universidad de Andrews. Él asimiló todo lo que estaba ocurriendo en el seminario y lo que estaba ocurriendo en el adventismo y se decidió hacer mucha investigación sobre este asunto. Así que las sinceras preocupaciones no habían desaparecido, estaban todavía presentes. Y Markovic expresa su sincera preocupación también, y podéis escuchar sus charlas de la Conferencia General de los Jóvenes de 2013 en la página web de Audioverse, tituladas La Iglesia Emergente y el Cristianismo Emergente. Son 6 presentaciones que os recomiendo escuchar. La última se llama La identidad de los adventistas del séptimo día y la razón de ser parte de la cultura del cristianismo emergente. Yo he escuchado hace poco estas presentaciones y esto es lo que él dice. Las disciplinas espirituales pertenecen lo profundamente a la iglesia emergente. Son partes de otros términos que muchos de ustedes conocen como formación espiritual, que es otra fase que, en mi opinión, es una falsificación de lo que los adventistas llamamos proceso de santificación. Jugando con las disciplinas espirituales significa la entrada en un camino, y si continuamos ese camino, lleva al misticismo. Esto es lo que declara John Markovic de la Universidad de Andrews con respecto a la formación espiritual que se está enseñando en Andrews y cuyo nombre había sido cambiado por el de espiritualidad bíblica. Por lo tanto, lo que quiero resaltar es que la disputa todavía continúa. El conflicto sigue existiendo y creo que la Universidad de Andrews, no puedo decir que es una universidad apóstata, no quiero decir esto en absoluto, pero es parte del campo de batalla. Y al igual que los corazones de ustedes y las vidas de ustedes y mi corazón y mi vida, que también son parte del campo de batalla. Todos nosotros estamos en medio de esta guerra. Ahora vamos a escuchar esto. Al mismo tiempo que varias voces venían del norte, de la Universidad de Andrews, de hecho se oían 2 tipos distintos de voces, la Universidad Adventista del Sur entró en la contienda en el sur. Y publicaron en el octubre de 2013, el mismo año cuando acababa el programa intensivo de Andrews, que había sido anunciado en el folleto de 2009, el octubre de 2013 la Universidad Adventista del Sur, Escuela de Religión, hizo una declaración. Y ahí está en la pantalla, la declaración de la universidad con respecto al movimiento Iglesia Emergente. Y es fascinante leer esa declaración. Ellos estaban muy preocupados debido a la iglesia emergente y vamos a ver un texto de esa declaración. De hecho, la podéis encontrar en internet. La iglesia emergente reduce
la cristiandad a una sola voz entre muchas y es fuertemente ecuménica, buscando experimentar a Dios en diálogo y mediante la adopción de creencias y prácticas de adoración en un mundo multiconfesional de religiones como el Islam, el judaísmo, el catolicismo, el budismo, el misticismo oriental e incluso el ateísmo no religioso. Y es así, es correcto lo que dicen. Observen al pie de la página, a ver si puedo poner eso en la pantalla. Ahí está. Ahí podemos ver lo que dicen al final. En respuesta al creciente impacto de la iglesia emergente en la iglesia adventista del séptimo día, en los colegios y nuestras universidades, la Facultad de la Escuela de Religión de la Universidad Adventista del Sur, deseamos alentar el reavivamiento espiritual y la reforma y ofrecer esta afirmación de creencia bíblica como está expresada en las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del séptimo día. Así pues, vemos que la Escuela de Religión del Sur están diciendo que las doctrinas de la iglesia emergente impactan la iglesia adventista, los colegios y nuestras universidades, y levantan la voz de allá del sur y advierten que esto es un problema. Y al final, en las notas finales, dicen que los que desean conocer más sobre la iglesia emergente, de los que la promueven, pueden leer Leonard Sweet y Brian McLaren, y luego dicen, si desean conocer críticas sobre el movimiento Iglesia Emergente, pueden leer el libro de Roger Oakland, Fe Incumplida, que fue publicado por, adivinen quién, por Lighthouse Trail, correcto. Así que tenemos una universidad adventista que tiene que recomendar un libro de Lighthouse Trail, no adventista, llamado Fe Incumplida de Roger Oakland, para comprender que la iglesia emergente es un verdadero problema. Y considero esto muy, muy significativo. Ahora permítame empezar con un libro que puedo decir que es parte de esta disputa. En realidad es el centro del ojo del huracán. Y ese es el libro de John Dibdall, que se llama Hambre. Podéis ver la portada en pantalla. El Dr. Dibdall ha sido el anterior presidente de la Universidad Adventista de Walla Walla y profesor de formación espiritual al seminario de Andrews. Y recordamos que fue citado en el artículo de ANN, Noticias Adventistas, diciendo que tenemos mucho trabajo por hacer para integrarnos en la formación espiritual para que podamos crecer espiritualmente, lo que es el objetivo de los adventistas del séptimo día. Esto es lo que dijo él. Quiero hacer una declaración para quedar claramente registrado, porque mucha gente está viendo esta presentación en estos momentos en vivo. Estamos transmitiendo en vivo y muchos van a ver luego los DVDs, puede hasta la venida de Jesús, no lo sé. Y sé que esta información va a ser muy atentamente examinada, soy muy consciente de esto y hago lo mejor que puedo. Señor, ayúdame con la gracia de Dios, simplemente presentar los hechos, eso es lo que deseo hacer. Quiero especificar que no tengo nada personal contra el hermano Dibdall. Y en este caso no se trata de personalidades, sino de cosas problemáticas. ¿Lo entienden? No se trata de personalidades, sino de problemas. Su libro Hambre está en la lista de libros de texto obligatorios en la Universidad de Andrews. En la contraportada del libro, donde los datos de su biografía dice que por años ha enseñado los principios de hambre de este libro en un increíblemente popular curso universitario. No es un secreto que él es un profesor de formación espiritual. Él dice en la página 10, por años he enseñado formación espiritual a mis estudiantes. Así que él declara abiertamente esto y dice, esto es algo que yo he enseñado. Antes de analizar algunas cosas contenidas en este libro, permítanme mostrarles una declaración del Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General del año 2011, un año importante, el mismo año en que el decano del seminario de Andrews hizo su declaración respecto a la creciente preocupación debido a que la formación espiritual se estaba enseñando en Andrews.
Y el mismo año tenemos al Instituto de Investigación Bíblica haciendo una reseña del libro de Dybdahl, una investigación, y todos pueden leer la reseña completa, pero yo solo leeré este parágrafo que dice: existen un número de afirmaciones en el libro de Dybdahl que podrían ser malinterpretadas. El autor recomienda a la Lectio Divina, página 62, el uso de líderes espirituales, guías espirituales, en página 136, la oración de Jesús conforme a la tradición ortodoxa rusa, que puede ser usada como un mantra, página 52, la oración respiratoria, página 52, la oración y meditación sobre objetos de arte o medios visuales, página 53, la visualización, etc. Las advertencias sobre el uso excesivo o las prácticas dudosas son prácticamente inexistentes. Este es lo que alguien del Instituto de Investigación Bíblica escribió como resultado de la investigación sobre el libro Hambre, que era un libro de lectura obligatoria en el seminario. ¿Comprenden este drama? ¿Entienden lo que acabo de presentar? Intento hacerlo del modo más objetivo posible. Para mí esta es una declaración significativa. Vamos a ver otra cosa aquí. El hermano Dybdahl, que por cierto es amado por muchísimas personas, y repito que esto no es un problema de personalidades, sino un problema de problemas. En la página 11 a 12 de su libro, él hace una afirmación muy relevante, cuando él describe sus propias dificultades espirituales. Y solo Dios conoce los motivos de esas dificultades. Yo no intento leer el corazón del profesor. Y voy a citar de la página 11 donde él dice: he sufrido crisis espirituales mientras servía como misionero en Tailandia. La educación cristiana y mis creencias en realidad nunca me llevaron a experimentar en mi corazón que Dios me había aceptado de verdad. Está describiendo su lucha espiritual y su relación con Jesús. Y luego sigue en la página 12, él describe cómo hizo progresos, pero todavía las cosas no estaban exactamente bien. Y luego dice, cita: Dios utilizó la historia del cuáquero Thomas Kelly y su confesión de devoción en su libro para calentar mi corazón e instruirme. Y luego dice: Henry Nouwen ha intensificado mis ansias. Y luego dice: a través de ellos, de Thomas Kelly y de Henry Nouwen y muchas otras fuentes, he empezado despacito a recuperar el sentido de la presencia de Dios y transformar una vida devocional que había desaparecido casi por completo, incluso cuando servía como misionero y como pastor. Así que él es muy sincero y describe sus luchas y nos dice que él cree que recibió mucha ayuda del libro de Thomas Kelly, una confesión de devoción, y de los escritos de Henry Nouwen. Ahora, mi pregunta es: ¿quién es Thomas Kelly y quién es Henry Nouwen? ¿Os gustaría saber? Bien, permítanme mostrarles. Esto es prácticamente chocante. Si vais a buscar Thomas Kelly en Yahoo o en Google, uno de los primeros sitios web que encontraréis es este. El título de esta página web es Cristianos Místicos. Thomas Kelly. Podéis ver aquí en esta página web varios enlaces a las comunidades místicas, libros místicos, citas del misticismo, videos místicos. Está mencionada la vida de Thomas Kelly y se nos dice que en sus últimos años de vida se centró en su compromiso con Cristo y en la santa obediencia a la voz interior. Santa obediencia a la voz interior. Y aquí tenemos una imagen de la portada del libro, un testamento de devoción, o una confesión de devoción, al cual John Dybdahl hace referencia. Y en la página 3 de este libro podemos leer: dentro de todos nosotros existe un asombroso santuario interior del alma, un lugar santo, un centro divino, una voz que nos habla a la cual podemos volver continuamente. Esto está escrito en el libro que el hermano Dybdahl leyó, y él dice que realmente le ayudó paso a paso a redescubrir la presencia de Dios. Ahora, cuando estás leyendo esta cita diciendo que dentro de nosotros existe un centro divino,
¿De dónde viene este tipo de información? ¿De quién fue la voz que, hablando a través de la serpiente en el jardín de Edén, le dijo a Eva que sus ojos serían abiertos para darse cuenta que en realidad ella es Dios? Os digo, amigos, y afirmo esto muy sinceramente, que esa declaración es la voz del diablo. Es precisamente la voz del diablo, hablando a través de un libro al que se hace referencia en el libro Hambre. Y ahora vamos a seguir. Henry Nouwen. ¿Quién es Henry Nouwen? Aquí tenemos una foto suya. Él está muerto ahora. Un sacerdote católico nacido en Holanda que escribió muchísimos libros. Y os digo que estos libros están impregnados de las tinieblas del romanismo, de los errores de Roma. Y permítame probar eso. Aquí tengo un libro suyo titulado Pan para el viaje, por Henry Nouwen. Y cuando lees este libro, es un libro devocional, y en la página 29 el título es La compañía de los muertos. Y él dice, es muy importante recordarnos que los que nos amaron y los a quien hemos amado, acordándose de nosotros, dejan sus espíritus para inspirarnos en nuestras vidas diarias. Padres, esposos, niños, amigos, pueden llegar a sernos verdaderos compañeros espirituales después de su muerte. A veces ellos pueden llegar a sernos incluso más íntimos después de su muerte de cómo lo fueron en esta vida, recordándonos que la muerte eligió su propia compañía. Les puedo decir que lo que acabo de leer es la voz del diablo. Es espiritismo, puro espiritismo. La devoción del 6 de octubre de Nouwen dice, cuando nos reunimos alrededor de la mesa de la Eucaristía y comemos el mismo pan y tomamos la misma copa, decimos que este es el cuerpo y la sangre de Cristo, y nos convertimos en Cristos vivientes. Ahora y aquí, ¿es esto verdad? ¿Nos convertimos nosotros en Cristos vivientes? No, en absoluto. Así que os digo que la voz en este libro, estoy absolutamente convencido, es la voz del diablo. Aquí tenemos otro libro, recomendado en el libro Hambre. Y dice en la página 127, he considerado la obra del psiquiatra M. Scott Peck muy útil para las personas ordinarias que buscan comprender el viaje espiritual. Peck luego enumera una lista para el crecimiento y el último es el nivel místico comunitario. Y el hermano Dybdahl considera los escritos de Peck muy importantes y de mucho valor y de mucha ayuda, dice él. Y al final de su libro, en las referencias, él prácticamente está recomendando leer esos libros y el libro El Camino del Último Viaje, que probablemente es el más popular libro de Peck. Esto es lo que dice dentro del libro El Camino del Último Viaje. Dios desea que nos convirtamos en sí mismo, o en ella misma, o en él mismo. Estamos creciendo hacia la divinidad. Dios es la meta de la evolución. Es Dios quien es la fuente de la fuerza evolucionaria y es Dios quien es la destinación. Esto significa cuando decimos que Él es alfa y omega, el principio y el fin. Es una cosa creer en un Dios bonito, anticuado, que cuidará de nosotros de una elevada posición de poder que nosotros mismos jamás podremos alcanzar. Y es totalmente distinto creer en un Dios que tiene pensado para nosotros alcanzar precisamente su posición, su poder, su sabiduría, su identidad. Esto es del libro de Peck. Les quiero decir, y hago esto con toda la honestidad y sinceridad, que lo que acabo de leer es la voz del diablo. ¿Quién es el que quiere ocupar la posición de Dios en el cielo? Es Satanás mismo. Y este libro ha sido recomendado en la lista de libros obligatorios en la portada del libro Hambre. Vamos a volver a este libro aquí. Justo al final de este libro, el último capítulo se titula ¿Qué debería hacer yo ahora? En otras palabras, ahora si acabo de leer este libro, ya saben qué tengo que hacer a continuación. Y dice aquí en la página 133, el gozo llega como resultado de encontrar y seguir a Jesús así como es Él en realidad. Y eso ocurre mediante las disciplinas espirituales. Así que necesitamos involucrarnos en las disciplinas espirituales. El crecimiento es el fruto de las disciplinas. Página 134. En la 136, continuad a leer, estudiar y escuchar para aprender más sobre la vida espiritual.
He incluido una biografía para los más importantes temas que he presentado en este libro. Y aunque podría recomendar muchos más títulos, he elegido expresamente a los que creo siendo los mejores. Espero que vais a leer algunos de ellos. Y aquí el hermano Dibdal está recomendando que sus lectores vayan a la biografía que él dejó y leer los libros de la lista. Y en la última página de su libro, él dice, para su propio bien y para el reino de Dios, os ruego proceder seriamente, siguiendo el viaje, y vais a poder satisfacer vuestra hambre espiritual. Por lo tanto, él le recomienda fuertemente que los que leen el libro sigan continuando la lista de lecturas de títulos seleccionados, donde hay un montón de distintos autores recomendados en esta lista. Algunos de estos autores son buenos. El camino a Cristo está escrito en la lista. Uno de los mejores libros sobre la justicia de Cristo que se puede leer jamás. Pero existen un montón de otros libros al lado de ese libro. Un montón de ellos. Y un montón de esos libros listados contienen errores mortales. Y voy a pasar brevemente por eso, y pido disculpas, pero luego pueden obtener el DVD y escucharlo tranquilos. Pero ahora quiero pasar rápido por esos autores y libros que son recomendados en el libro Hambre. Uno de los autores es el hermano Lawrence, que es un monje carmelita. Su libro está en la lista. Otro es Thomas Keating, un monje trapense de la orden cisterciense de la estricta observancia. Thomas Keating fue un sacerdote y un monje. En su libro, él menciona prácticas de la religión zen, yoga, meditación trascendental y un montón de otras cosas místicas. Y en la imagen podemos ver al sacerdote enfrente de la estatua de Buda dando una presentación en una reunión. Un montón de cosas místicas paganas que vienen de ese hombre. Richard Rohr es también recomendado. Un sacerdote católico franciscano. El padre Richard es mundialmente reconocido, es un profesor ecuménico llevando el testimonio ecuménico para el nuevo despertar universal del cristianismo místico y de las tradiciones perennes. Su libro es recomendado en la lista de Dibdal. David G. Berner. Su libro también está recomendado. Y aquí, al pie de esta página web, dice, el Dr. Benner fue invitado en 2013 a servir en la facultad del Instituto de la Escuela de Vida y Acción y Contemplación Rohr como maestro principal. Y su libro está recomendado en el libro de Dibdal, al igual que el libro Conformados a su imagen, de Ken Boa, otro libro que está en la lista de lecturas recomendadas. En el libro de Boa, en la sección de Lectio Divina, Boa recomienda volver a Richard Foster, que hemos visto antes, para mayor orientación. Él recomienda a los lectores utilizar el libro de Foster Clásico Devocional, que es una colección de 52 escritos, más de la mitad de ellos místicos. Y también está recomendado Morton Kesley. Y aquí tenemos un artículo de la red de investigación cristiana que habla sobre la influencia de los cristianos místicos, Morton Kesley y John Weber, en el curso Alpha. Tyndall Edwards es también recomendado, un sacerdote episcopal fundador del Instituto de Oración Shalem. Y Lighthouse Trial escribió un artículo completo sobre este hombre y citan algunos textos como el corriente místico es la puente occidental hacia la espiritualidad mística del Oriente Lejano. Y otro libro de Adele Ahlberg Calhoun, una autora mística contemplativa. Escribió este libro de bolsillo sobre las disciplinas espirituales, prácticas que nos transforman. Un libro primario para el misticismo contemplativo repleto de instrucciones para la meditación contemplativa junto con citas y referencias a místicos de alto nivel en el mundo de hoy. En la página de reconocimiento del libro, que está en la lista de libros recomendados por Dibdal, dice la autora hablando de Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Ignacio Loyola, Santo Benedicto,
Dice, sus ideas, sus voces, sus ejemplos han sacudido mis propias palabras y experiencia en las disciplinas. Esto es lo que escribe en el libro recomendado por el hermano Dibdal en su libro Hambre. Algunos pueden decir, bueno, ¿acaso no podemos discernir entre la verdad y el error al leer todos estos libros? Y mi respuesta es, ¿alguna vez habéis oído la expresión el árbol está en la semilla? ¿Habéis oído eso alguna vez? Cuando miras una semilla, se dice que puedes ver el árbol que va a salir de ella. Es decir, la semilla puede brotar y llevar fruto en la vida personal. Y por último, quiero mostrarles un libro recomendado por Dibdal y se trata del libro de Richard Foster, La celebración de la disciplina. Tengo el libro aquí mismo. Richard Foster es recomendado por el profesor Dibdal en su libro Hambre. Este libro recomienda este libro. Permítanme mostrarle qué contiene este libro. No se lo van a creer. En noviembre de 2004, el mismo año que salió el artículo de la ANN sobre cómo los adventistas deben descubrir la formación espiritual, en este mismo año la revista Christianity Today publicó un número especial, el número 48, el volumen 48, número 11, un artículo titulado El misticismo emergente. Y podemos ver portada en la izquierda. En esta revista, en el artículo de la revista, está citado Brian McLaren, que es uno de los más importantes portavoces del movimiento Iglesia Emergente a nivel internacional, y fue citado en relación con Dallas Willard y Richard Foster debido a su énfasis en las disciplinas espirituales como mentores fundamentales para la iglesia emergente. Así que Christianity Today dice que este tipo es uno de los más grandes mentores de la iglesia emergente en el mundo. Este libro fue vendido en millones y millones de copias. No sé exactamente cuántos millones. Este libro, yo cuando he tomado este libro, y se puede ver que lo he leído, este libro os va a asombrar. Este libro está súper repleto con referencias positivas a los místicos romanos católicos, como San Dominico, al que se conoce como el terrible fundador de la Inquisición católica, o como Ignacio de Loyola, quien fundó a los jesuitas para destruir el protestantismo, o como San Francisco, el Padre Lawrence, San Juan de Cruz y Teresa de Ávila, todos estos positivamente apreciados en este libro. He tomado una foto del email donde analizamos con un amigo algunas citas y los pueden ver en la pantalla. En la página 103 de este libro, creo que no van a poder leer en la pantalla porque las letras son bastante pequeñas, pero os voy a leer. Él está hablando de San Juan de la Cruz y como solía él decir, estando ya mi casa sosegada, en esta línea gráfica, San Juan de la Cruz indica la importancia de permitir ser silenciados todos los sentidos emocionales, psicológicos, incluso los sentidos espirituales. Incluso tus sentidos espirituales. Pasarla en un segundo plano y simplemente hacerlos caer. Y continúa diciendo, cualquier distracción mental, espiritual o corporal debe ser colocada en una especie de animación suspendida antes que esa profunda obra de Dios sobre el alma pueda ocurrir. Es como una operación en la cual el anestésico debe hacerse el efecto antes que la cirugía pueda ser ejecutada. Me quedo de piedra con solo leer eso. Luego intervienen la calma, la paz y la salud interior. Durante momentos como eso, la lectura de la Biblia, los sermones o los debates intelectuales deben ser capaces de emocionaros. Así que este libro, este parágrafo que acabo de leer, habla básicamente de silenciar tu mente y poner tu cerebro en un segundo plano para que supuestamente Dios pueda hacer una obra profunda en tu alma. En la página 31 él dice, habiéndote concentrado hacia tu interior, pasa los siguientes momentos en silencio. No pidas nada. Permite al Señor comunicar contigo, amarte. Si recibirás impresiones o emociones, bien. Si no, bien. Lo que está diciendo básicamente es apaga tu cerebro y luego si te vienen algunas impresiones, eso es bueno. Y si no vienen, está bien.
Quiero decirles, hermanos y hermanas, que eso es exactamente lo que Ellen White dijo cuando se refirió a las teorías espiritistas que entrarán en la iglesia a través del Dr. John Kellogg. Ella dijo que la gente que seguirá esas teorías van a llegar en una postura donde el diablo podrá hablar con ellos directamente y conducirlos lejos de Dios. Y la triste realidad es que aquellos que de este modo han sido dirigidos por el diablo no se dan cuenta quién los conduce. ¿Comprenden bien lo que digo? Les confieso que digo esto con temblor y temor. Este es el monstruo. Él es el monstruo del engaño que despacio, pero de modo preciso, trabaja para adentrarse cada vez más en la iglesia adventista del séptimo día. Es aterrador. El libro de Dibdal recomienda este libro y este libro. Y acabo de mostrarles hacia dónde conducen estos libros. Cuando apareció el libro El Templo Viviente, que finalmente había sido publicado y empezó a circular entre los adventistas, en el primer volumen de Mensajes Selectos, página 205-206, Ellen White dijo que había tenido una visión, había tenido un sueño con un barco acercando un iceberg. Y escribió: tengo órdenes, he escuchado las palabras como la voz de nuestro capitán, enfréntalo. Supe cuál era mi deber y que no había ningún momento para perder. Había llegado el tiempo para la acción decidida. Debería sin demora obedecer el orden. Enfréntalo. Aquella noche me he despertado a la 1 de la madrugada y mi mano escribía lo más rápido que podía en el papel. Para los siguientes días he trabajado desde temprano hasta la tarde preparando para nuestro pueblo las instrucciones que me habían sido dadas con respecto a los errores que estaban introduciéndose entre nosotros. Este es lo que pasaba al principio de los años 1900. Y no tengo ninguna duda sobre esto. ¿Saben? Cuando la gente recomienda este tipo de libros a los estudiantes, los pastores, quiero decir que si fueras el diablo, no quisieras entrar donde están instruidos los pastores adventistas del séptimo día. ¿No te gustaría hacer eso? Y por supuesto, no digo que todos los adventistas, como los pastores adventistas, todos van en esta dirección, pero el diablo está trabajando, está intentando introducir sus agentes, y en aquel templo Dios le dijo a Ellen White que es el tiempo de enfrentar estos errores. Y esto es lo que vamos a hacer este fin de semana. Casi he terminado, queda un poco más. El volumen 5 de los testimonios, página 294 en inglés. Vamos a ver esta cita. Ellen White dice: el enemigo se está preparando para su último ataque en contra de la iglesia. Se ha disimulado tanto de la vista que muchos difícilmente creen que Él existe, y mucho menos todavía pueden ser convencidos de su increíble actividad y poder. Ellos han olvidado en gran medida sus antecedentes, y cuando se mueve adelante no van a reconocerle como enemigo de ellos, como aquella antigua serpiente, sino que lo van a considerar un amigo, como uno que está haciendo una buena obra. Esta es una declaración aterradora. Esta advertencia nos dice que el diablo va a entrar justo en medio de nosotros con sus obras y la gente lo va a mirar y van a pensar que está haciendo buenas cosas, que son buenas cosas, pero Ellen White dice que son las obras de Satanás que obra detrás de las escenas. Vamos a leer más. 11 de octubre de 2014, el concilio anual que tuvo lugar solo hace una semana. El sábado pasado, hace 6 días, el presidente Ted Wilson, bendito sea, habló en el concilio anual de la iglesia y dijo: oren para los de la iglesia remanente de Dios, cuyo testimonio distinto está siendo neutralizado por la actividad ecuménica. Mientras que el diablo busca neutralizar la iglesia adventista del séptimo día, no solo tenemos que quedarnos dentro de la iglesia, pero mediante el poder del Espíritu Santo, levantarnos a favor de la verdad de Dios. Llevar el mensaje de Dios con valentía. También el hermano Ted Wilson dijo que tenemos que hacer eso con amor, necesitamos ser respetuosos, necesitamos ser amables y mostrar el carácter de Jesús en nuestra actitud, pero en medio de todos esos errores, él dijo que tenemos que tomar posiciones. Gracias a Dios por nuestro presidente. Alabado sea el Señor.
por este hombre que está firme haciendo lo mejor que puede. Está haciendo lo mejor que puede. Yo fui ordenado como ministro del Evangelio en 1991. Antes de mi ordenación tuve una de las más memorables conversaciones que alguna vez he tenido con un pastor adventista del séptimo día, con el hermano Joe Tompkins, el presidente de la Unión de Centroamérica. Y he hablado con él una vez y él me explicó qué pasó durante la crisis de Desmond Ford en los años 70-80 y cómo la gente estuvo engañada dentro de nuestra iglesia y conducidos hacia la perdición. Y luego esto es lo que me dijo. Cuando esa crisis creció en nuestra iglesia, las grandes armas fueron silenciadas, refiriéndose a los líderes de nuestra iglesia. Guardaban silencio, estaban discutiendo, pero nadie en realidad sonaba la alarma. Por lo menos no de una forma pública, contundente. Y luego me dijo, antes de que yo sea pastor ordenado, me dijo, Steve, cuando he visto las consecuencias y toda esta gente que abandonaba la iglesia como resultado de lo que había pasado durante la crisis de Desmond Ford, hice un juramento, hice una promesa a Dios y mi juramento fue este: si volveré a ver otra vez algo parecido creciendo dentro de la iglesia adventista del séptimo día, voy a sonar la trompeta. Esto es lo que me dijo. Y no sé si aún sigue viviendo el hermano Tompkins, pero si puedes ver eso, yo te agradezco para aquel consejo y para aquella declaración de valentía. Y quiero que lo sepas y que sepan todos que hago lo mejor que puedo, por la gracia de Dios, para sonar la alarma. Esto debemos hacer, es nuestro deber. 2 diapositivas más y voy a terminar. Sé que Janet tiene que presentar su testimonio, pero permítame, por favor, 2 diapositivas más. No sé si habéis visto esta noticia publicada el mes de junio de 2014. Una historia increíble sobre una pareja rescatada en la costa de Florida. Fue transmitido por todos los grandes noticiarios de televisión. Melissa Morris y Sean McGovern, que vemos en la foto, estaban con su barco en el sur de Florida y de alguna manera se han quedado en el agua. Y el barco siguió su camino y se quedaron ahí en el agua. Y podemos ver un gráfico por donde habían navegado y ellos flotaron, efectivamente flotaron por 40 horas, de día y de noche. Y llegaron justo aquí en la costa de Florida y ahí estaban al punto de ser llevados por el jet stream, una fuerte corriente marina, y llevados mar adentro, cuando de modo milagroso fueron rescatados. Ellos fueron rescatados por unos pescadores que los vieron flotando en el agua y los recogieron, salvando así sus vidas. Y cuando fueron sacados del agua, Melissa Morris dijo: nos gustaría cuidar las cosas que tenemos que cuidar a fin de llegar a casa. Nuestro único deseo es llegar a casa. Y quiero deciros, hermanos y hermanas, que eso es exactamente lo que yo quiero hacer. Tengo a mis hijas de 6 y 8 años y a mi esposa. Y quiero ir a casa. Y quiero que mis niñas lleguen a casa conmigo y con vosotros todos. Aquí tengo una foto. Esta es la última diapositiva. Una foto con Ellen White cuando tenía 17 años. Y ella se llamaba en realidad Ellen Harmon y tenía 17 años y recibió su primera visión después del gran chasco. Ella miraba al cielo y vio lejos en las alturas un camino muy estrecho y vio a los adventistas en ese camino, y al final de ese camino estaba Cristo Jesús mismo y los estaba llamando: venid, seguid adelante, permaneced en el camino, no abandonéis el camino, permaneced en el camino para que podáis llegar a casa. Terminando esta presentación, quiero hacer un llamado. Primero, a los que están involucrados en estos errores mortales de los que hemos hablado esta tarde. Creo que muchos de ellos son muy sinceros, pero han sido engañados, han sido desviados del camino. Y quiero apelar a vosotros: abandonad estas teorías, arrepentíos y apartaos de ellas y volved al camino correcto. Y
Apelo a aquellos líderes de iglesias que ven este video, apelo a vosotros. Si creéis que esto no es un problema, que esta no es una cuestión seria, apelo a los líderes de la iglesia, abrid vuestros ojos y actuad con responsabilidad y decisivamente. Y por la gracia de Dios, haced todo lo necesario para proteger la iglesia de Dios. Y para todos nosotros, para cada uno de nosotros, os animo a todos a seguir al Señor Jesucristo. Él nos espera al final del camino. Él nos está llamando. Él quiere que tengamos los ojos fijos en Él. Él quiere que miremos a Él y a su justicia. Necesitamos un reavivamiento del mensaje de la justicia de Cristo en la iglesia adventista del séptimo día. Este es el antídoto. La iglesia emergente es un síntoma de enfermedad. Es una peste. Pero el antídoto es Jesús y su justicia. Y voy a leer la última cita que describe la venida de Jesús y cómo nos recogerá para que estemos con Él. Es de escritos tempranos. Ángeles estaban alrededor nuestro mientras que andábamos sobre el mar de cristal, así hacia la puerta de la ciudad. Jesús levantó su poderoso y glorioso brazo y lo posó sobre la puerta perlada, haciéndola girar sobre sus brillantes bisagras, y nos dijo: vosotros os habéis lavado la ropa en mi sangre. Aleluya. Gracias, Señor, por tu sangre, por tu gracia, por tu poder. Habéis lavado la ropa en mi sangre, permaneciendo firmes para mi verdad. Y Jesús dijo: entrad. Yo quiero entrar en aquella ciudad. Vosotros no. Hermanos y hermanas, estamos al final del camino. Este no es un tiempo para desviarnos del camino. Que Dios nos ayude a seguir a Jesús hasta el fin. Vamos a orar, luego vamos a tomar una breve pausa y luego va a hablar Janet. Amado Dios, amado Padre, estoy suplicando para mí mismo, estoy suplicando para todos los presentes y para todos los que van a ver este video. Estoy suplicando para la iglesia adventista del séptimo día y para nuestros líderes. Estoy suplicando para los que están involucrados en esta cosa, que se den cuenta hacia dónde los llevan sus pasos. Te ruego, Señor, apártanos de las tinieblas para que tú, Cristo, venga pronto para llevarnos a casa, para que podamos estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.